Escucha con atención. Mucha gente habla de vibrar alto como si fuera una actuación, como si bastara con sonreír durante unos minutos, repetir algunas frases bonitas y esperar que la realidad cambie por sí sola. Pero eso no es vibración alta. Eso es teatro emocional. La verdadera vibración alta comienza en el instante en que tu conciencia deja de arrodillarse ante lo que ven tus ojos y empieza a gobernar desde dentro aquello que tus ojos terminarán viendo. En el momento en que comprendes esto, todo cambia, porque el mundo visible nunca ha sido la causa. Es únicamente el eco tardío de un estado que se sostuvo dentro de ti durante el tiempo suficiente. Por eso algunas personas viven esperando señales y otras caminan con una calma que parece inexplicable. Las primeras viven mendigando confirmaciones del exterior. Las segundas viven llenas incluso antes de que la evidencia aparezca. Y aquí es donde debes detenerte un momento y comprender algo importante. Lo que vas a escuchar no es una teoría motivacional ni una colección de frases bonitas. Es una forma distinta de relacionarte con la realidad. Si realmente deseas dominar tu estado interior, escribe ahora mismo en los comentarios esta frase: yo soy la causa, no el efecto. Escríbela con intención. No es solo un comentario. Cuando miles de personas declaran el mismo estado, se crea una fuerza colectiva que refuerza la decisión interior, y además el algoritmo empuja este contenido hacia más personas que están buscando comprender este principio. También quiero decir algo importante para quienes apoyan activamente este canal. Los superchats y las membresías permiten que este tipo de contenido continúe existiendo sin depender de distracciones o compromisos externos. Si sientes que este trabajo te ayuda a ver las cosas con mayor claridad, considera apoyar el canal con un superchat durante el directo o activando la membresía. Es una forma directa de sostener este espacio de estudio y expansión. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal y deja un like ahora mismo. Estos gestos parecen pequeños, pero para el sistema de la plataforma son señales claras de que este contenido merece ser mostrado a más personas. Cuando haces eso, no solo apoyas el canal, también ayudas a que este conocimiento llegue a quienes aún viven creyendo que las circunstancias son más fuertes que su propia conciencia. Ahora volvamos al punto central. Muchas personas preguntan cómo vibrar tan alto que la realidad se vea obligada a alinearse. La respuesta no tiene nada que ver con fuerza bruta, ni con obligar al mundo a obedecer. La respuesta está en una ley silenciosa: la correspondencia. La realidad intenta cerrar el circuito con el estado que emites de manera constante. Cuando mantienes un estado con firmeza, el mundo comienza a reorganizarse lentamente para reflejarlo. Pero cuando emites un estado durante unos minutos, y luego lo deshaces con miedo, vigilancia o duda, el circuito permanece abierto. Entonces lo llamas retraso, lo llamas mala suerte. Dices que nadie te ayuda, pero en realidad solo es falta de persistencia. Piensa en un diapasón. Cuando golpeas un diapasón y lo acercas a otro afinado en la misma frecuencia, el segundo comienza a vibrar sin esfuerzo. El mundo funciona de forma muy parecida. Responde al estado que sostienes. No por premio, ni por castigo, ni por compasión, simplemente por correspondencia. El problema aparece cuando dependes de factores externos para autorizar tu estado interior. Dices que creerás cuando llegue el mensaje, cuando veas el dinero, cuando alguien te reconozca, pero en ese momento ya vendiste tu estado a las circunstancias. Y quien vende su estado por señales, termina viviendo barato. Imagina ahora un faro en medio de una tormenta. El faro no negocia con el mar, ni pregunta si es buen momento para brillar. Simplemente brilla. Y gracias a esa luz los barcos encuentran su rumbo. Debes convertirte en ese faro para tu propio estado interior. No puedes esperar a que el mundo esté en calma para elegir paz. Eliges la paz y poco a poco, la calma comienza a insinuarse en tu mundo porque cambian tus decisiones, cambia tu lenguaje y cambia tu forma de moverte. Aquí aparece la primera disciplina, la base de todo lo demás.
Deja de reaccionar y empieza a seleccionar. Reaccionar es vivir como un termómetro que cambia según el ambiente. Seleccionar es vivir como un termostato que define la temperatura interna y la mantiene incluso cuando el exterior intenta alterarla. No fuiste creado para ser una hoja arrastrada por el viento. Fuiste creado para ser la raíz. La raíz no negocia con la tormenta, permanece en la tierra. También necesitas comprender la diferencia entre reconocer un hecho y rendirte ante él. Reconocer es mirar algo y decir, sí, esto está aquí. Rendirse es permitir que ese hecho defina tu identidad. Cambia tu respiración. Ordena tu lenguaje interior y recupera el trono de tu conciencia. La vibración alta comienza en el momento en que quitas a los hechos del trono. Un retraso no gobierna tu identidad. Un obstáculo no gobierna tu identidad. Lo único que gobierna tu identidad es el estado que decides habitar. Y aquí debes recordar otra imagen poderosa. Eres como un escultor y el mundo es arcilla. El escultor no le pide permiso a la arcilla para crear la forma. Simplemente coloca sus manos y moldea. Tus manos son el estado que mantienes. Si tu mano tiembla, la forma sale torcida. Si tu mano permanece firme, la forma aparece clara. Al principio puede parecer artificial, como un traje nuevo que todavía no se adapta al cuerpo, pero al usarlo una y otra vez, termina volviéndose natural. Así se construye una identidad, practicando lo que aún no parece tuyo hasta que finalmente lo es. La reacción dice, si el día es bueno entonces me sentiré bien. La selección dice, me siento bien, y eso mejora el día. La reacción espera permiso. La selección da la orden. La reacción busca señales. La selección crea evidencia. Por eso debes abandonar el hábito de interpretar cada pequeño evento como un veredicto definitivo. Un retraso no es una sentencia. El silencio no es una negativa final. Muchas veces el viejo estado intenta repetirse para comprobar si todavía lo obedeces. Cuando la realidad empieza a reorganizarse, puede hacer ruido. Algunas puertas se cierran para empujarte hacia otras. Algunas personas desaparecen porque no vibran con tu nuevo estado. No tengas miedo al ruido del cambio. El ruido no es fracaso, es cambio de escena. Cuando algo ocurra, antes de etiquetarlo como bueno o malo, hazte una pregunta firme. ¿Qué estado elijo ahora? No preguntes qué estado sientes, pregunta cuál eliges. Porque el sentimiento llega después, como el cuerpo que sigue una orden. Si esperas sentir primero, vivirás reaccionando. Si eliges primero, te conviertes en causa, y quien vive como causa empieza a elevar su vibración incluso antes de que el mundo lo entienda. Ahora, antes de continuar con la siguiente disciplina, quiero que recuerdes esto. Dominar el estado interior no es acumular teorías. Es practicar hasta que tu mente deje de discutir y empiece a obedecer. Por eso el material que está en el comentario fijado fue organizado como una guía práctica para transformar esta selección de estado en un hábito diario. No necesitas más frases inspiradoras. Necesitas repetición consciente hasta que tu identidad empiece a sostenerse sola. Porque cuando el estado se vuelve estable, la realidad inevitablemente comienza a reflejarlo. También se ha creado una gran confusión alrededor de la llamada vibración alta. Muchas personas creen que significa negar las emociones o fingir que todo está bien. Pero eso no es soberanía interior, eso es evasión. Puedes sentir enojo y aún así decidir no convertirte en ese enojo. Puedes sentir tristeza y aún así no asumir la identidad de la derrota. La emoción es un movimiento pasajero. El estado es el lugar donde decides vivir. La mayoría entra en una emoción como si fuera una casa y se queda allí durante años. La verdadera disciplina consiste en visitar esas emociones sin mudarse a ellas. Observas, pero no te arrodillas. Reconoces lo que aparece, pero no permites que se convierta en tu identidad. Cuando aprendes esto, comienzas a interpretar la vida de manera distinta. Los acontecimientos dejan de parecer sentencias definitivas. Un no puede ser protección. Un retraso puede ser preparación.
Una caída puede ser el momento en que un viejo hábito se rompe. El mundo habla constantemente a través de imágenes y situaciones que revelan dónde todavía crecen límites. Cuando lees la vida de esa manera, no entras en pánico. Aprendes. Y quien aprende no desperdicia energía en drama, sino que utiliza esa energía para dirigir su estado. A partir de aquí aparece la cuarta disciplina: alinear el estado interior con el movimiento exterior. Hay personas que se enamoran de las sensaciones internas y nunca actúan. Coleccionan momentos de inspiración, hablan de conciencia, imaginan posibilidades, pero su vida exterior permanece igual. Eso no es evolución, es anestesia. El verdadero estado siempre se traduce en acción, pero no se trata de una acción desesperada ni de correr detrás de todo lo que aparece. Se trata de una acción alineada, limpia, sencilla, inspirada por el estado que ya has asumido. Piensa en un arco y una flecha. El estado es la tensión correcta del arco, pero si nunca sueltas la flecha, el blanco jamás será alcanzado. Puedes sentir toda la energía del arco y aún así no cambiar nada. Soltar la flecha es actuar, es enviar ese mensaje, es programar esa reunión, es estudiar la habilidad que sabes que corresponde con tu nuevo estado. Es colocar el primer ladrillo hoy mismo, en lugar de esperar el momento perfecto. Cuando pensamiento, emoción y acción se alinean, dejas de ser alguien que solo entiende ideas y comienzas a ser alguien que vive de acuerdo con ellas. La acción alineada no es actuar para convencer al mundo. Es actuar porque ya te ves viviendo de ese modo. Es la diferencia entre perseguir algo y caminar con propósito. Quien persigue, transmite carencia. Quien camina con propósito transmite posesión. El mundo percibe primero el estado y solo después escucha las palabras. Las oportunidades rara vez llegan anunciadas con claridad. A menudo aparecen disfrazadas como una conversación casual, una invitación inesperada o una idea que surge en medio de una actividad cotidiana. El estado bajo las ignora porque está ocupado probando que nada funcionará. El estado elevado las reconoce porque está ocupado viviendo como causa. Luego llegamos a la quinta disciplina, donde la vibración deja de ser esfuerzo y se vuelve estabilidad, sustento, gratitud y desapego. La gratitud no significa conformarse con poco, significa reconocer el fundamento y la dirección de lo que ya se está formando. Ese reconocimiento eleva el tono interior. El desapego tampoco significa abandonar el deseo, significa abandonar la ansiedad que lo asfixia. La mente ansiosa crea una escena y enseguida corre a mirar el reloj. Afirma algo y de inmediato busca medir si ya ocurrió. Decide algo y en segundos comienza a dudar. Ese conflicto interno jamás produce paz exterior. Mantener una vibración alta es aprender a plantar sin desenterrar la tierra cada 5 minutos para comprobar si la semilla ya creció. Riegas y sigues viviendo. Riegas y avanzas. Riegas y confías, no por ingenuidad, sino por dominio. Si llega un día difícil, no lo conviertas en un altar donde sacrifiques tu estado. Atraviesa el día y vuelve a lo básico. Respira, retoma la escena interior, ajusta tu postura y realiza una pequeña acción coherente. El poder real está en la repetición. La fidelidad al estado es lo que finalmente reorganiza la realidad visible. Y esa fidelidad se construye con actos pequeños y constantes. Elegir el mismo tono en días distintos. No traicionar tu paz por una noticia, un comentario o un retraso. Volver a tu centro tantas veces como sea necesario, sin castigarte ni dramatizar. La disciplina no es violencia contra uno mismo, es respeto por uno mismo. También es importante comprender que el entorno alimenta el estado interior. Lo que consumes, lo que escuchas, con quién hablas y cómo terminas tus días forma el campo en el que tu conciencia se mueve. Si llenas un vaso con agua sucia, no puedes sorprenderte por el sabor. Si deseas mantener una vibración elevada, practica higiene de atención. Reduce lo que alimenta el miedo. Corta la repetición de pensamientos que te debilitan.
no por moralismo, sino por estrategia. Hay además una práctica simple que muchos ignoran. Termina el día de la manera en que deseas comenzar el siguiente. Si te duermes en preocupación, despertarás en preocupación. Si te duermes en certeza, tu cuerpo amanecerá orientado hacia esa certeza. Antes de dormir, elige una escena breve y concreta. Vívela 2 o 3 veces con sensación de realidad. Luego suéltala. No preguntes, no negocies, no vigiles. Permite que el sentimiento se asiente. Al despertar notarás un cambio sutil, otra disposición, otra mirada, otra forma de responder al día. Ese pequeño cambio altera lo que percibes, a quién encuentras y qué decisiones tomas. Cuando la realidad todavía no haya alcanzado el estado que mantienes, utiliza el silencio como herramienta. El silencio no es pasividad, es autoridad. No necesitas anunciar tu transformación ni pedir aplausos. Simplemente sostén el tono interior como quien mantiene una nota musical hasta que toda la habitación comienza a vibrar con ella. Y cuando aparezcan los primeros indicios de cambio, no los conviertas en ídolos. Tómalos como confirmación silenciosa y continúa. Muchas personas avanzan un paso y se detienen a celebrarlo como si ya hubieran llegado a la cima. Entonces pierden el ritmo y vuelven a la duda. Un signo no es el final del camino. El trabajo siempre sigue siendo el estado. Por eso escucha bien esto. Deja de suplicar cambios externos. Deja de negociar con las circunstancias como si fueran tus dueñas. Entra en silencio y ordena. No con desesperación ni con ansiedad, sino con la tranquilidad de quien comprende que la realidad responde inevitablemente al estado sostenido dentro de la conciencia. Si mañana algo parece ir en contra, míralo como se mira una fotografía antigua y di para ti mismo: esto es un retraso, no un destino. Vuelve al estado, vuelve a la escena, vuelve al tono interior y sosténlo hasta que el mundo no tenga otra opción que reflejarlo. Muchos han intentado silenciar estas ideas llamándolas peligrosas. Pero lo que realmente temen no son las palabras, sino lo que despiertan. Cuando una persona descubre que su conciencia es la causa y no la víctima de las circunstancias, deja de ser manipulable. Comprende que el mundo visible es un reflejo y que el verdadero punto de poder está en el estado interior. El hombre ordinario pide señales. El hombre despierto entiende que él mismo es la señal. El eco cambia cuando cambia la voz que lo produce. Y cuando el estado se asume con firmeza, el espejo del mundo, tarde o temprano, termina inclinándose ante esa causa. Mantener el sentimiento de que algo ya está completo, incluso cuando todavía no existe evidencia visible, es una de las claves más profundas que una persona puede comprender. El universo no responde a peticiones desesperadas ni a palabras repetidas sin convicción. Responde a vibraciones. Cuando un ser humano siente algo como verdadero en el silencio de su interior, en ese mismo instante ya ha emitido la orden. Esa orden puede tardar en aparecer ante los ojos, pero no falla. El error más común consiste en intentar cambiar las circunstancias externas sin modificar el estado de conciencia que las generó. Muchos desean transformar su vida sin aceptar primero dentro de sí la identidad correspondiente a esa vida. Pero todo lo que aparece en el mundo visible es simplemente el pasado de la imaginación. Si deseas saber qué vendrá mañana, observa lo que sientes ahora. Ese sentimiento es la semilla de lo que inevitablemente se manifestará. El mundo funciona como un espejo fijado en el tiempo. No inicia nada, solo refleja. La abundancia, el amor, la paz o la sanación no son cosas que deban ser creadas desde cero. Ya existen vibrando en el campo invisible, esperando ser reconocidas por la conciencia que decide reclamarlas. Cuando alguien cierra los ojos y afirma en silencio: yo soy aquello que deseo, no está soñando ni engañándose. Está activando un código interior que reorganiza la sustancia invisible de la realidad. Lo que llamamos creación no es traer algo nuevo a la existencia, sino aceptar como propio algo que ya existe en un nivel que los sentidos comunes todavía no perciben. Sentir es crear.
El pensamiento por sí solo es apenas un molde vacío. El sentimiento es el aliento que da vida a ese molde. Muchas personas repiten afirmaciones durante años sin ver cambios porque las pronuncian con una mente que dice sí, mientras el corazón siente miedo, duda o carencia. El universo no responde a lo que se dice con la boca, responde a lo que se confirma con el sentimiento. Cuando un ser humano siente profundamente que algo es verdad, imprime ese estado en la sustancia invisible de la creación, y esa sustancia comienza a reorganizarse obedientemente alrededor del estado asumido. La diferencia entre quien sueña y quien realmente manifiesta suele encontrarse en la intensidad del sentimiento. Un hombre puede repetir 1000 veces una frase positiva, pero si en su interior sigue sintiéndose pequeño o inseguro, eso es lo que terminará transmitiendo. El lenguaje verdadero de la creación no son las palabras, sino la vibración del estado interior. Por eso la vida no entrega lo que se pide con la mente, sino lo que se siente ser. La creación ocurre cuando el sentimiento confirma lo que la imaginación contempla. El pensamiento es la semilla, pero el sentimiento es el agua que permite que esa semilla germine. El hombre moderno vive distraído. Piensa en lo que desea, pero siente lo que teme. Y el universo, neutral y exacto, responde a ese sentimiento dominante. Por eso muchas personas se esfuerzan, rezan, trabajan y aún así permanecen en el mismo ciclo. El sentimiento profundo nunca cambió. Y mientras el sentimiento permanezca igual, el mundo seguirá reflejando ese mismo estado. Cuando comprendí esta ley comencé a observar mis propios estados internos. Cada emoción es como una contraseña vibratoria que abre o cierra puertas invisibles. La alegría sincera, la certeza silenciosa, la gratitud anticipada son expresiones de creación consciente. El miedo, la ansiedad o la culpa también son creaciones, aunque inconscientes. Son oraciones silenciosas por aquello que el ser humano no desea, pero insiste en sentir. Por eso enseño algo simple y radical. Antes de actuar, siente. Antes de pedir, siente. Antes de hablar, siente. Porque cuando el sentimiento es verdadero, la palabra se vuelve carne. Quien aprende a gobernar su sentimiento, puede transformar lo que parecía imposible en algo cotidiano. La matriz de la realidad no obedece porque alguien sea especial, sino porque reconoce la vibración del estado que esa persona sostiene. No es necesario forzar la fe. Basta entrar en el estado del deseo cumplido y permitir que el cuerpo responda a esa sensación de logro. Sentir el alivio de quien ya posee, la tranquilidad de quien ya llegó, la satisfacción de quien ya es aquello que buscaba. En ese instante lo invisible se inclina ante el estado asumido, porque el sentimiento es la forma más pura de oración, y toda oración verdaderamente sentida ya ha sido respondida en el momento en que fue sentida. Ignorar las apariencias constituye otro principio esencial, y también uno de los más difíciles para la mente ordinaria. El mundo visible suele gritar con fuerza, y la mente no entrenada se deja engañar por el ruido de las circunstancias. Sin embargo, todo lo que aparece ante los ojos es simplemente el pasado congelado de un antiguo estado de conciencia. El error consiste en luchar contra las imágenes proyectadas cuando el verdadero poder reside en cambiar el proyector. El espejo no tiene voluntad propia, solo refleja lo que el hombre siente como verdad dentro de sí. Cuando alguien deja de reaccionar automáticamente a lo que ve, comienza a experimentar una libertad extraordinaria. El hombre que reacciona a cada apariencia permanece atrapado en el ciclo de causa y efecto creyendo que es víctima de fuerzas externas. Pero quien comprende la ley de la asunción abandona el papel de víctima y asume el de creador. No reacciona, decide. Observa el caos exterior con calma, porque sabe que ese caos es simplemente el eco de un estado antiguo que está desapareciendo. Muchas personas abandonan justo en el momento en que la realidad está a punto de reorganizarse. Comienzan a imaginar algo nuevo, a sentir un estado diferente, pero cuando el mundo visible tarda en cambiar, regresan a la duda. No comprenden que lo invisible siempre se mueve primero. El tiempo que existe entre sentir algo y verlo manifestado
Es el periodo de gestación de la realidad. Quien abandona el estado durante ese periodo, interrumpe la creación. Por eso es necesario ignorar las apariencias y mantener viva la visión interior. La fe verdadera no consiste en esperar pasivamente que algo cambie. Consiste en sostener el sentimiento de cumplimiento incluso cuando todo parece indicar lo contrario. El hombre que comprende esto puede mirar la escasez y sentir abundancia, mirar la enfermedad y sentir salud, mirar el final de una etapa y sentir el comienzo de algo nuevo. No se engaña, crea. El mundo físico es simplemente un reflejo retrasado. Cuando cambias tu estado interior, el mundo necesita un tiempo para alinearse. Si reaccionas con resistencia a las apariencias, las fortaleces. Si las ignoras y mantienes el nuevo estado, se disuelven. Persistir en ese estado es otra verdad que muchos pasan por alto. La fe no es un impulso breve, es una disciplina interior. El universo no responde a emociones momentáneas, sino a estados constantes. La persona inestable comienza muchas creaciones, pero nunca las sostiene. Cada vez que cambia de sentimiento borra el diseño que estaba formándose en lo invisible, y empieza otro. Así vive atrapada en ciclos interminables, que luego llama mala suerte. Cuando alguien realmente desea algo, no observa el calendario ni busca señales constantes. Persiste. Sabe que lo invisible es más real que lo visible, y que la forma debe seguir inevitablemente a la vibración que la generó. Es como un artista que ya ve la escultura terminada antes de tocar el mármol. Trabaja con paciencia porque la obra ya existe en su mente. Del mismo modo, quien persiste en una visión interior no está esperando, está permitiendo. La mente humana quiere resultados inmediatos, pero la creación responde al ritmo de la convicción. Si la fe es débil, la manifestación será débil. Si la fe es firme, el mundo termina inclinándose ante ella. No se trata de fuerza, sino de permanencia. Persistir es descansar en la certeza. Cuando alguien siente que algo ya le pertenece, desaparece la ansiedad y aparece el silencio interior. Ese silencio es la verdadera prueba de la fe. Comprender que uno mismo es la causa constituye quizá la revelación más liberadora y también la más difícil de aceptar. Muchas personas prefieren culpar al destino, a la suerte o a otros, porque eso las libera de la responsabilidad de crear. Sin embargo, cada experiencia refleja el estado interior desde el cual se vive. El mundo no ocurre contra ti, te refleja. Cuando alguien comprende esto, deja de reaccionar impulsivamente ante lo que ocurre a su alrededor y comienza a leer la vida como un libro simbólico. Cada persona que aparece, cada obstáculo o cada oportunidad, refleja un estado interior. No existen víctimas ni culpables, solo diferentes niveles de conciencia recordando su poder. La mente dormida cree en fuerzas externas y llama a un Dios lejano aquello que en realidad es su propia conciencia no reconocida. Mientras el ser humano busque afuera, el poder permanecerá dormido dentro. Pero cuando despierta entiende que el creador y la criatura son uno mismo. Cada estado interior es una semilla, y el mundo es el campo que responde a esa semilla. Si dentro de ti existe miedo, el campo producirá experiencias que reflejen ese miedo. Si dentro de ti existe amor y confianza, el campo florecerá de manera distinta. La vida no castiga ni recompensa. Simplemente responde. Por eso lo único que verdaderamente importa no es lo que ocurrió ayer, sino lo que eliges sentir ahora. Cuando alguien asume la autoría de su estado interior, deja de intentar cambiar a los demás y empieza a transformarse a sí mismo. Entonces, observa cómo el reflejo del mundo comienza a alinearse naturalmente con ese cambio. Nada fuera de ti tiene poder real. Todo aquello que buscabas ya estaba esperando tu reconocimiento. La matriz de la realidad no es una fuerza distante, sino una extensión del propio ser. Cada pensamiento sentido con convicción es una orden silenciosa que el universo obedece. Siempre fuiste el centro del círculo, solo que lo olvidaste. Cuando una persona recuerda esto, deja de suplicar al mundo,
y empieza a asumir su estado interior con calma y autoridad. El hombre dormido intenta convencer a la realidad de que cambie. El hombre despierto cambia su estado y observa cómo la realidad se reorganiza alrededor de esa nueva vibración. Habla poco, siente profundamente y mantiene el tono interior hasta que el espejo del mundo inevitablemente responde. Quien comprende este principio deja de lamentarse y comienza a decretar. Ya no reacciona impulsivamente ante cada circunstancia, sino que observa con calma desde una autoridad interior que no necesita demostrar nada. En ese silencio firme de la conciencia, la realidad empieza a inclinarse ante el nuevo estado que ha sido asumido. Por eso te digo, abandona el hábito de buscar confirmaciones afuera. Cierra los ojos y entra en ese lugar interior donde la palabra todavía es pensamiento puro. Allí es donde comienza toda creación. Cuando dentro de ti afirmas «yo soy», no estás hablando contigo mismo. Estás emitiendo un decreto a la matriz invisible de la realidad, y esa matriz siempre responde con exactitud perfecta. Lo que hoy ves en tu mundo es solo el reflejo de lo que en otro momento aceptaste como verdadero. Si deseas un reflejo distinto, adopta un sentimiento distinto. El ser humano que despierta camina por la vida como quien sueña, sabiendo que está soñando. No teme, no duda, porque reconoce que el sueño es suyo. Cada encuentro es un espejo. Cada situación una oportunidad de elegir nuevamente el estado desde el cual vivir. Cuando alguien decide desde la conciencia de ser el creador, el universo entero comienza a reorganizarse con una obediencia silenciosa. Desde este instante deja de pedir y comienza a asumir. No implores, determina. No desees, siente como si ya fuera. Permite que el viejo mundo se desmorone si es necesario, porque ese mundo solo refleja estados antiguos que ya no corresponden a lo que has elegido ser. Mantente firme en la vibración que has adoptado, y lo invisible inevitablemente terminará haciéndose visible. Ninguna censura puede borrar al Creador que ha despertado. Pueden intentar callar palabras, pero nunca podrán apagar la conciencia que ha descubierto su poder. Porque la creación no nace del sonido, sino del sentimiento profundo. Cuando el ser humano siente con claridad que aquello que busca ya le pertenece, el mundo se transforma, y lo que parecía imposible empieza a parecer inevitable. Comprende también algo que casi nadie observa. Antes de cada pensamiento, antes de cada acción, hay un movimiento silencioso que conecta lo invisible con lo visible. Ese movimiento es la respiración. Cada respiración es un puente entre el estado interior y la forma exterior. La mayoría de las personas respira de manera automática, como alguien que simplemente intenta sobrevivir un día más. Pero quien despierta, entiende que la respiración es un lenguaje silencioso mediante el cual el estado interior se imprime en la realidad. No se trata del aire en sí, sino del estado con el que ese aire entra en el cuerpo. Cada inhalación es una aceptación. Cada exhalación es una entrega. Cuando alguien respira con ansiedad, transmite escasez. Cuando respira con calma, transmite abundancia. Cuando respira como alguien que espera, la vida le responde con espera. Pero cuando respira como alguien que ya posee aquello que desea, el universo comienza a confirmar ese estado. El secreto no está en pedir más ni en pensar más rápido, sino en entrar en un estado en el que el cuerpo mismo respire como alguien que ya vive aquello que antes parecía distante. Al inhalar, imagina que recibes el estado que has elegido, no como una fantasía, sino como una aceptación. Deja que el aire entre lentamente mientras sientes que esa nueva identidad se instala en cada célula de tu cuerpo. Permanece unos segundos en silencio sosteniendo esa sensación de realidad, no con tensión, sino con la serenidad de quien sostiene una verdad absoluta. En ese breve intervalo entre inhalar y exhalar, ocurre algo que la mayoría ignora. La conciencia fija la orden. Ese pequeño silencio es el lugar donde el estado se vuelve semilla. Cuando después exhalas, no lo haces con miedo ni con urgencia, sino con la tranquilidad de quien entrega algo que ya está hecho. Ese gesto simboliza confianza. No se trata de esfuerzo, sino de certeza.
Respirar de esta manera transforma la relación con el mundo. La persona deja de correr detrás de resultados y comienza a vivir desde un estado interior que naturalmente atrae experiencias compatibles. Cada ciclo de respiración se convierte en un recordatorio de que el poder nunca estuvo en las circunstancias externas, sino en la forma en que la conciencia decide habitar el momento presente. El ritmo de la respiración revela el estado del ser. Cuando la mente está llena de miedo, la respiración se vuelve corta y agitada. Cuando el estado es de certeza, el cuerpo respira con calma y estabilidad. Ese ritmo tranquilo es una señal de dominio interior, y cuando el mundo percibe esa estabilidad, comienza a ajustarse a ella. Por eso la verdadera fe no se demuestra con palabras ni con gestos dramáticos. Se expresa en la serenidad del estado interior. La fe respira con tranquilidad porque no necesita pruebas. No dice, algún día será, sino ya es. Cuando una persona respira con esa sensación de posesión interior, todo su cuerpo cambia. El rostro se suaviza, el corazón se calma, la mente deja de luchar, y ese cambio interior comienza a reflejarse lentamente en la realidad externa. La respiración consciente se convierte así en una forma de oración silenciosa, no una oración que suplica, sino una que afirma. Cada respiración se vuelve entonces un recordatorio profundo de identidad. El que respira como un mendigo, vive esperando milagros. El que respira como creador, entiende que él mismo es el milagro. El aire que entra en los pulmones es el mismo que mueve los océanos, el mismo que atraviesa los bosques, el mismo que sostiene la vida en el planeta. No estás separado de ese poder. Eres una expresión de él. Cuando comprendes esto, cada respiración se convierte en una ceremonia silenciosa en la que recuerdas quién eres realmente. No se trata solo de mantener el cuerpo con vida, sino de reconocer que la conciencia es el punto desde el cual la realidad se organiza. Por eso a partir de ahora deja de esperar que algo cambie afuera para sentirte diferente. Empieza a respirar desde el estado que deseas vivir. Inhala como alguien que recibe aquello que parecía imposible. Mantén esa sensación unos instantes, como quien sostiene una verdad inquebrantable. Y luego exhala con la serenidad de quien ya ha decretado algo que no puede fallar. Repite ese ciclo hasta que el sentimiento se vuelva natural. Cuando el cuerpo acepta un estado como verdadero, el mundo inevitablemente comienza a reflejarlo. Recuerda esto con claridad. No es el mundo el que necesita cambiar primero. Es tu estado interior. El mundo visible es solo una fotografía retrasada de ese estado. Cuando el estado cambia, la imagen cambia. Quien aprende a vivir desde ese lugar deja de suplicar circunstancias y comienza a dirigir su experiencia con una calma profunda. Respira ahora con esa conciencia. Siente que el mismo poder que sostiene las estrellas está moviéndose dentro de ti. Ese es el signo. Ese es el recuerdo. Inhala la certeza de que todo ya es. Sosténla como quien sostiene su propio poder. Y cuando exhalas, hazlo como quien libera un decreto definitivo. Entonces permanece en silencio. Porque en ese silencio, el universo entero ya ha comenzado a moverse para confirmar aquello que te atreviste a asumir.